Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No hay duda alguna de que el orgullo es un gran obstáculo para el mover del Espíritu Santo. Cuando actuamos de manera orgullosa, eso detendrá las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, impidiendo que se realicen. Eso no significa que su propósito al final no será cumplido. Dios puede encontrar otras formas de lograrlo. Pero aquí hay una verdad bíblica muy importante. Cuando tú y yo no nos sujetamos, cuando actuamos con orgullo en lugar de someternos a lo que Dios está revelando y de hacer lo que Dios quisiera que hiciéramos, aunque al final se cumpla lo que Dios quería lograr, eso no traerá una bendición para nosotros. No seremos recompensados y no cosecharemos los frutos de la buena voluntad de Dios. En otras palabras, la voluntad de Dios se establecerá, pero nosotros no recibiremos beneficio alguno. Seremos echados a un lado. Bueno, hoy analizaremos un pasaje que trata sobre un individuo, el faraón de Egipto. Y debemos comprender algo. En las Escrituras, Dios utiliza a una variedad de personas, no solo a los personajes principales, no solo a los hijos de Israel, sino que Dios utiliza a una variedad de personas para una variedad de propósitos. A veces se eleva cierta persona en las Escrituras, es decir, que se le da atención especial en la palabra de Dios para enseñarnos lo que no debemos hacer, lo que no deberíamos decir, cómo no deberíamos comportarnos. Mientras que otras veces ocurre lo contrario. Sujetos son elevados como un buen ejemplo para nosotros, ya sea que estas personas sean de carácter fiel, que responden adecuadamente a la palabra de Dios, o no. Vemos esto de múltiples maneras con los reyes tanto de Israel como de Judá. Hoy nos vamos a centrar en una decisión muy importante que tomó Faraón. Y todo comenzó la semana pasada. Tal vez recuerdes que la semana pasada leímos que José todavía estaba en la cárcel, donde había pasado aproximadamente sus últimos 12 años de vida, extrañando a su familia, fuera de su país, en una cultura diferente y enfrentando acusaciones injustas, cargos en su contra que eran todos falsos, tanto mientras estaba en la tierra de Canaán, en Israel, como ahora en Egipto. Pero a lo largo de todo el texto, ¿qué recuerdas? La Biblia dice que Dios estaba con él. Es decir, todos estos acontecimientos desafortunados, estos pecados que se dirigieron en su contra, no afectaron la relación que tenía José con Dios. Dios estaba con él, moviéndose en su vida, y donde quiera que José iba, la gente podía ver el favor y el poder de Dios en su vida para bendecir. Ahora, me gusta el hecho de que incluso en la prisión había quienes podían ver que Dios lo estaba bendiciendo y prosperando. ¿Quiero decir que José tenía mucho dinero? Claro que no, pero todo lo que él hacía manifestaba la presencia y la gloria de Dios en su vida. Ese es un principio muy importante. Es lo que en hebreo llamamos un edgar, un desafío para nosotros. Sin importar lo que esté sucediendo, dónde estemos o lo que nos esté pasando, si no nos apartamos de Dios, si no basamos nuestra relación con Él en nuestras circunstancias, sino en la verdad de las Escrituras,
podremos ser un testimonio poderoso en medio de la prisión, en medio de acusaciones injustas o inclusive ante una reputación pisoteada por otros. El poder, la providencia y los propósitos de Dios todavía pueden cumplirse a través de nosotros en las circunstancias más desafortunadas. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 41. Libro de Génesis, capítulo 41. Comenzaremos donde lo dejamos la semana pasada, en el versículo 17. En la lección anterior, al final de nuestro tiempo de estudio, recordamos que el prisionero que fue puesto en libertad, me refiero al jefe de los coperos del faraón, fue restaurado, volvió a ocupar su posición, y se supone que él debió recordar a José, pero no lo hizo. Otro incidente desagradable y desafortunado para José. Pero cuando el faraón tuvo esos dos sueños, importante el hecho de que fueron dos sueños, el copero recordó sus pecados. El primero que lo llevó a estar en prisión y el pecado de fallarle a José, porque no actuó como adecuadamente debía actuar, sino que se olvidó de José. Pero en ese momento lo hizo y contó que él podía interpretar sueños con precisión. Y por lo tanto vimos la semana pasada que José fue llevado rápidamente ante el faraón, pero con ropas nuevas, afeitado y arreglado, habiendo experimentado una transformación de ropa y de apariencia que demuestra que Dios llevó a José, o al menos permitió que estuviera en esa posición. Pasó por un tiempo de transformación y ahora ese tiempo ha llegado a su fin, pues Dios tenía otro propósito para él, el propósito original al que se referían esos sueños que él tuvo hace tantos años atrás. Y ese propósito era ser un salvador para Benei Israel, los hijos de Israel. Así que noten lo que sucede. José está de pie frente a Faraón y frente a estos ilustres líderes de Egipto. Él está allí parado siendo aún muy joven. Quizás tendría unos 30 años de edad cuando comenzó, como veremos más adelante, a gobernar sobre todo Egipto. Noten lo que dice, verso 17. Y Faraón habló a José. Aquí vemos el recuento de lo que ya leímos antes. Ustedes y yo ya nos encontramos con estos dos sueños que el faraón tuvo. Pero ahora él se los va a relatar a José. Y el propósito de esto es que nosotros tengamos, en primer lugar, un énfasis, una repetición, con el fin de recalcar y prestar atención a lo que los sueños significan, y en segundo lugar, conocer el significado a través de la interpretación de José que recibió de Dios. Una vez más, verso 17. Y el faraón habló a José. En este momento le dirá cuál fue su sueño. Bajalomí, en mi sueño, he aquí, yo estaba de pie en el lado del río, es decir, en la ribera, en la orilla del río. Verso 18. Y he aquí, del río subieron 7 vacas. Pero estas vacas, dice, parrot, buriot, es decir, vacas saludables físicamente y agradables. La palabra aquí es yafot, hermosas o de buena apariencia. Y dice que estaban pastando o comiendo en los prados. Allí estaban ellas, estas 7 vacas saludables, y el término aquí significa saludables en la carne, desde un punto de vista físico. Pero no solo eran saludables, sino que también tenían una apariencia muy buena, y esto se enfatiza. Y fíjense lo que pasa, vayamos al verso 19. Y he aquí que otras 7 vacas subieron después de ellas.
Y es importante, es enfático que dice, después de ellas. El orden de los sucesos, después de ellas. Y vemos aquí que estas vacas eran pobres. Normalmente esta palabra tiene que ver con la pobreza económica, pero obviamente aquí el término pobre se refiere a que no tenían mucha carne, no eran vacas robustas, sino que eran escasas o pobres en comparación. Y también eran raot. La palabra raot significa maligno o malo y se refiere a aquello que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aprenderemos algo. Me voy a adelantar un poco, pues probablemente todos hayamos leído esto muchas veces y estemos muy familiarizados con esta historia. Vamos a ver que estas 7 vacas y el sueño que viene luego, con las 7 espigas de maíz, hablan de 7 años. Y lo importante aquí es esto, que estos 7 años, buenos años, es lo que Dios quiere hacer. Cuando caminamos con Dios, adoramos a Dios, le obedecemos y somos usados para sus propósitos, eso es lo que podemos esperar. Pero cuando las cosas no están yendo conforme a la voluntad de Dios, entonces podemos esperar raot, es decir, el mal o lo malo. Simplemente se trata de aquello que no está de acuerdo con el deseo de Dios. Y esto nos dice algo, que esos 7 años malos no son lo que Dios desea, pero Él lo provocará porque ellos producirán el resultado que Dios quiere. ¿Cuál resultado? Mostrar que existe una necesidad, la necesidad de un Salvador, de alguien que gobierne, de alguien que revele y de alguien que tome el control. Y si la gente no acepta su intervención, ¿qué sucederá? Un desastre total. Lo veremos claramente. Mira de nuevo, versículo 19. Estamos hablando de estas otras vacas que vienen, las que salen después de las primeras, estas vacas que eran escasas y malas de apariencia. Y luego tenemos la palabra muy, es decir, que son extremadamente malas, excesivamente escasas o pobres, de una manera inusual. Y dice que estaban vacías en su carne, y entonces el faraón continuó diciendo, «Y no he visto como estas en toda la tierra de Egipto, así de malas», refiriéndose a que nunca había visto vacas que fueran tan pobres en apariencia. Desde cualquier punto de vista, nunca había visto nada parecido en su vida. Mira ahora el versículo 20. Y estas vacas flacas y malas, se comieron a las 7 primeras vacas, a estas primeras 7 vacas que eran saludables. Ahora, uno no esperaría que ellas se comieran a las vacas saludables. Jamás pensaríamos que estas 7 vacas que vinieron después, tan escasas y pobres, con una apariencia deplorable, pudieran superar y comerse a las buenas. Pero eso es exactamente lo que sucede. Mira ahora el versículo 21. Vemos algo que no tiene sentido. Algo que dice que esto que está ocurriendo no es normal. Verso 21. Y entraron en medio de ellas. Es decir, estas 7 vacas saludables y buenas en apariencia, entraron y sabemos cómo entraron. Fueron devoradas, fueron comidas por estas 7 vacas flacas. Pero noten lo que dice. Veilou, Nodá, Kibau, El, Kirba, Kirbe-na. Es decir, no había evidencia física, no se notaban cambios visibles en estas 7 vacas pobres, tras haberse comido a las 7 vacas buenas y de mejor apariencia. Entonces, mira el versículo 21 al final. Y su apariencia era mala, fea, pobre, tal como al principio. Entonces no se apreciaba evidencia alguna de que estas 7 vacas malas se hubiesen comido a las 7 vacas buenas,
Uno pensaría que, debido a eso, serían notablemente diferentes. Pero por el contrario, las 7 vacas buenas no generaron ningún resultado ni efecto visible en estas 7 vacas malas. Y luego mira al final del versículo 21, dice, vai y katz, es decir, y llegué al final, que es un modismo para decir, me desperté. Verso 22. Y vi en mi sueño, ahora se está refiriendo al segundo sueño que tuvo. Y vi en mi sueño que he aquí 7 espigas de maíz subían de un solo tallo. Y estaban llenas y eran buenas. Así que estaban maduras estas espigas de maíz y estaban llenas de granos. Es lo que está diciendo. Verso 23. He aquí 7 espigas de maíz que estaban marchitas y eran muy delgadas y estaban quemadas por un viento del oriente, subieron después de ellas. Así que es algo muy similar, no con vacas, sino con espigas de maíz. Las primeras 7 eran extremadamente buenas, estaban llenas, pero las 7 que subieron después eran todo lo contrario, estaban quemadas por el viento del oriente. Algunos eruditos indican que esto es una metáfora para el juicio. Se habían marchitado y eran muy delgadas en apariencia. Versículo 24. Una palabra diferente. En lugar de comer, tenemos la palabra para tragar. Así que leemos que el maíz o las espigas de maíz que eran delgadas se tragaron a las 7 espigas de maíz que eran buenas. Así que Faraón soñó algo similar, pero aquí dice, Vaomar, Elja, Hatumim. Le dije a los sabios, es decir, les revelé esto, les conté mi sueño, ambos sueños, a los sabios de Egipto. Pero noten lo que dice el verso 24. Ve'em magid li. Ellos no tuvieron nada claro que decirme. Se quedaron sin palabras ante este sueño. Esto también es interesante porque, una vez más, tenemos algo. Tenemos a estos sabios a quienes se les contó el sueño. ¿Recuerdan el libro de Daniel? Esta misma clase, este mismo tipo de sabios, pues se usa la misma palabra que tenemos aquí, Hartumim, provenientes del mismo origen, o sea, del foso del infierno, le dijeron a Nabucodonosor, si nos cuentas el sueño, te daremos la interpretación. Ellos siempre podían inventar una interpretación si les contaban un sueño. Pero vemos en el libro de Daniel que eso no fue lo que ocurrió. Cuando les contó el sueño, se quedaron sin palabras. Y de la misma manera que las similitudes entre José y Daniel se destacan, igualmente a estos sabios se les contó el sueño de manera muy específica. Pero no tenían nada. Se quedaron mudos, no tenían nada que decirle a Faraón. Verso 25. Y José le dijo a Faraón, el sueño de Faraón es uno, es decir, un solo sueño tuvo Faraón. Luego dijo, y el Dios quiere dárselo a conocer a Faraón. Entonces, el cual Dios está dándole a conocer. ¿Qué quiere decir esto? En hebreo suena un poco extraño, pero lo que dice es, se trata de un solo sueño y Dios se lo está dando a conocer a Faraón. Ahora, esto es significativo porque está diciendo que este no es cualquier sueño, sino que es un sueño dado por Dios. Y hay algo más que se destaca en el texto, algo que se resalta en la palabra, y es Et Asher Ha Elohim, el cual Dios le da a conocer a Faraón. Probablemente tu Biblia lo diga así, pero dice el Dios, no solo un Dios ni Dios, sino el Dios. Y eso es muy importante, es enfático en el texto. Entonces José está diciendo, ¿sabes? Esos Hatumim, esos sabios de Egipto, ellos hablan de dioses, de Eililim, ídolos y cosas así. Ellos creen en lo sobrenatural,
Pero esto no se trata de sus ídolos. Esto se trata de el Dios, quien te está dando a conocer esto a ti, Faraón. Verso 26. Las 7 vacas buenas son 7 años, y las 7 espigas de maíz que son buenas son 7 años. El sueño es 1. Entonces, a pesar de que Faraón vio 2 manifestaciones, primero con las vacas y después con las espigas de maíz, José está diciendo aquí que en realidad solo se trata de un sueño. Ambos sueños comparten el mismo mensaje. No son 2 cosas diferentes, sino 2 sueños diferentes que hablan de la misma situación. Así que, mira de nuevo, versículo 26 dice: las 7 vacas buenas, 7 años son, y las 7 espigas buenas de maíz, 7 años son, porque un solo sueño es. Verso 27. Y las 7 vacas malas y flacas que suben después de ellas son 7 años. Así que también ambos hablan de 2 periodos de tiempo de 7 años. Las 7 vacas son 7 años y las 7 espigas de maíz son 7 años. Y dice, y las 7 espigas de maíz delgadas que fueron quemadas por el viento del oriente son 7 años también. Pero hay un hidush aquí. ¿Qué es un hidush? Algo nuevo que aprender. Una nueva revelación. Porque dice que serán 7 años de hambre. Ahora, sabemos algo. No solo serán 7 años, sino que habrá 7 años buenos y luego 7 años de hambre. Y el énfasis aquí no está en los 7 años buenos, sino que cuando miramos el texto lo que se enfatiza son los 7 años de hambre. Hablamos hace algún tiempo sobre un concepto muy importante que debemos recordar, y es el juicio de Dios. Esta es una de las cosas que José le revelará a Faraón y también a ti y a mí, que Dios es un Dios de juicio. Puede lucir pasivo por un tiempo, puede no responder a pecados graves, pero eventualmente Él actúa y juzga. Y eso es lo que dice este texto, que Él juzgará. Pasemos al versículo 28. Y esto que he hablado con Faraón, lo que el Dios, aquí de nuevo, dice el Dios, con ese artículo definido. Dice que Dios está dando a conocer lo que Dios hará. Él ha querido mostrárselo a Faraón. Aquí hay algo muy importante. La implicación de este texto es la siguiente. Es lo que José quiere comunicar, que el único Dios verdadero te está dando a conocer esto. Él te lo está mostrando a ti, Faraón, pero aquí está la clave. Junto a la revelación viene una responsabilidad. Junto a la revelación viene la obligación de actuar con base en lo que Dios te ha revelado. Y Faraón, este único individuo, será responsable literalmente de la vida del pueblo de Egipto, e incluso fuera de sus fronteras. La hambruna, estos 7 años de hambre, caerán sobre Egipto, pero también sobre gran parte del mundo, además de Egipto. ¿Por qué? Bueno, desde una perspectiva bíblica, vemos una correlación entre Egipto y el mundo en las Escrituras. Así que recuerden eso, especialmente cuando te topes con Egipto en las profecías. Pero avancemos. Leamos por favor el verso 29. He aquí, los 7 años que vienen son 7 buenos años en toda la tierra de Egipto. Así que estos próximos 7 años, y una de las implicaciones del texto es que todo esto sucederá pronto, pero solo a través, y anótalo bien, solo a través de la revelación de Dios podrás estar preparado
para el futuro. Permítame salirme por una que considero como una tangente importante. Piensa por un momento en la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Él recibió una suma de dinero, dejó Israel, se fue a un país lejano, vivió de una manera depravada, es decir, él actuaba basado en la seducción, el deseo, la guía del pecado en su vida. ¿Y qué le pasó? Después de gastarlo todo, eso es exactamente lo que dice el texto. Después de haberlo gastado todo, vino una hambruna. El punto es este. Este hijo pródigo no estaba preparado en lo absoluto para la hambruna que venía. La hambruna golpeó en el peor momento posible para él. Y aquí está el mensaje. Cuando actuamos basados en deseos pecaminosos, en la seducción del pecado, cuando caminamos hacia donde nos conduce el pecado, eso nos dejará totalmente desprevenidos para el juicio de Dios. Pero a través de la revelación de Dios, Él proveerá a uno que nos ayudará y nos preparará para soportar, superar y mantenernos firmes en medio del juicio de Dios. Mire de nuevo el versículo 29. Dice, «He aquí, vienen 7 años», y dice además que habrá Savá Gedol Beko Eretz Mitzrayim. Lo que dice aquí, creo que lo traduje incorrectamente porque hay un juego de palabras. Está la palabra Sheiva y la palabra Savá. Así que leemos, «He aquí, vienen 7 años buenos», pero es literalmente la palabra Savá, que significa aquello que satisface. Algo que... Recuerden la escritura que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. «Ve'achavta ve'savata urachtete Hashem Eloheja». Cuando hayas comido y estés saciado, bendecirás al Señor tu Dios. Este es el término para satisfacción. Y lo que dice aquí, y quiero traducirlo bien, leamos en el versículo 29. Hinei Sheiva Shenin Vaot Savá. Lo que dice es, 7 años están por venir de satisfacción, de gran satisfacción. Savá Gadol. 7 años de gran satisfacción están por venir a toda la tierra de Egipto. Pero 7 años se levantarán de hambruna después de eso. Entonces, del mismo modo que vendrán Sheiva Shenin Shavá, 7 años de abundancia, luego de ellos vendrán 7 años de hambruna. Y noten lo que dice, Ve'nishkach koja Savá ve'erz Mitzrayim, y será olvidada toda la satisfacción en la tierra de Egipto. Así que todos esos años fructíferos, llenos de abundancia, al llegar el juicio, todos esos años quedarán en el olvido. Hay un problema, y el problema es que si uno no ha sido preparado por la revelación de Dios, estará desprevenido cuando Dios actúe en el juicio. Sigamos adelante. Pasemos ahora al versículo 30 en su segunda mitad. Vejilá harraav et ha'artz, y el hambre, esta hambruna, le pondrá fin a la tierra. Presumiblemente se refiere a la tierra de Egipto, pero no lo dice así. En todas las otras ocasiones tenemos la frase Eretz Mitzrayim, la tierra de Egipto. Eretz Mitzrayim, una y otra vez. Pero aquí, cuando lo analizamos, encontramos algo que es muy inusual, porque aquí dice Et ha'artz, la tierra. Y a veces, como hemos visto, la palabra artz puede no referirse a la tierra específicamente como un país, sino al mundo entero. Entonces lo que está diciendo aquí es que la tierra llegará a su fin. La vida en ella es un juicio severo.
Algunos estudiosos dicen que es similar en propósito al diluvio. El diluvio lo destruyó todo. Solo quienes aceptaron la provisión de Dios de una arca se salvaron. Y de la misma manera, aquí hay una provisión. Y veremos cuál es en un momento. Versículo 31. Y no será conocida la abundancia, la satisfacción en la tierra a causa del hambre, de esa hambruna que vendrá después, porque kaved hu meod, porque pesada, será muy pesada. Así que esta hambruna será extremadamente, muy pesada o severa en la tierra, como ninguna otra antes. Además, la palabra hambruna aquí tiene el artículo definido, la hambruna. Y el propósito de ese artículo definido es distinguirla de todas las demás hambrunas que habían golpeado a la tierra anteriormente. Versículo 32. Y en cuanto a la repetición del sueño, ahora, ¿por qué José quiere abordar lo que está en la mente del faraón? Algunos de los sabios dicen que Faraón está escuchando esto, y de nuevo, esto es midrash, lo que significa que es una interpretación basada muy libremente en los textos, pero que proviene de una fuente muy respetada dentro del judaísmo. Así que tengamos cautela. Lo que dice aquí, y esta interpretación es similar a lo que vemos en el Nuevo Pacto, donde en los relatos del Evangelio, muchas veces vemos a las personas pensando cosas en su mente y Yeshua responde a sus pensamientos. Esto es lo que ellos dicen que José está haciendo, porque está diciendo que es un solo sueño, y probablemente la implicación es que Faraón esté pensando, bueno, si es un solo sueño, ¿por qué recibí dos versiones de él? Así que ahora, de manera sobrenatural, la explicación es que José responderá esa interrogante. Ve'alja shinot hachalom el parro pamaim. En cuanto a la repetición del sueño de Faraón dos veces, ¿por qué dos veces? Ki nehon hadevar meimja Elohim. Porque cierto es este asunto, que viene de Dios. Verso 22, segunda parte. Ahora tenemos instrucciones. Él dice, y rápidamente Dios lo hará. Así que no hay tiempo para retrasos. Esto sucederá de manera rápida y veloz. Dios lo llevará a cabo. Verso 33. El verso 33 tiene algo que no debería sorprendernos. Es la palabra atá con una aim, que significa ahora. Y de nuevo, los estudiosos de la lingüística comentan que la palabra atá es como la palabra hebrea ashaf, pero con una mayor urgencia. Así que la palabra ahora, en hebreo, siempre connota una urgencia significativa en sí. Ahora que Faraón vea a un hombre que sea sabio y entendido. Son dos términos, el término navón, que significa muy inteligente, sabio, y también la palabra jochma o jajam, aquí en forma de adjetivo. Lo que dice es, a un hombre así necesitas ver. Esto es importante porque la mayoría de las traducciones no captan esto. Hay algo muy sutil. Creo que la mayoría de las traducciones dicen que Faraón designe o que Faraón vea esto de esta manera. Pero lo que literalmente dice es que Faraón vea, y si prestas atención al texto, examinémoslo detenidamente, que Faraón vea a un hombre sabio e inteligente y colóquelo en la tierra de Egipto o sobre la tierra de Egipto. Esto implica algo muy, pero muy extraordinario. Lo que literalmente dice es esto, que Faraón vea a un hombre sabio e inteligente. ¿Quién es ese hombre sabio e inteligente? Es José. Y luego dice, que sea designado, llegaremos a esto en un momento.
Lo que José está diciendo es, esta hambruna viene y viene muy pronto. 7 años de hambre. Ahora, antes de eso, habrá 7 años buenos. Pero si no administramos adecuadamente los buenos años, esta hambruna destruirá al mundo. Así que le dijo, tú necesitas ver a un hombre sabio e inteligente. ¿Sabes qué implica eso? Lo que José le está diciendo a Faraón es, tú no eres lo suficientemente sabio, no eres lo suficientemente inteligente para lidiar con esto. Tienes que elegir a otra persona, tienes que ver a un hombre que sí lo sea. Recuerden con qué comenzamos el mensaje hoy. Hablamos sobre el orgullo, y quizás pensaste, ¿qué tiene eso que ver con esta lección? Y la respuesta es todo. Porque Faraón es el rey de Egipto. Y más que eso, esta palabra Faraón lo que implica es que a él no lo consideraban nada más como un simple mortal, sino como alguien por encima de la humanidad, como una especie de figura divina. Y ahora, lo que José le está diciendo es esto. No eres lo suficientemente sabio, ni lo suficientemente inteligente. Faraón diría, pero yo soy un dios. No, tú no puedes manejar esto, Faraón. No eres lo suficientemente sabio ni entendido. No tienes la inteligencia necesaria. No comprendes la revelación de Dios. Por lo tanto, necesitas designar a un hombre. Esto, para la mayoría de los faraones y para las personas en posiciones muy altas, como dictadores y gobernantes, que alguien les diga esto les haría enojar muchísimo. Y si Faraón hubiese actuado con orgullo ante esta situación, habría generado la destrucción total de Egipto, si no es que de gran parte del mundo. Por supuesto, Dios no iba a destruir totalmente el mundo porque tenía un plan. Pero fíjense lo que dice aquí una vez más. Ahora que Faraón vea a un hombre sabio e inteligente y lo coloque sobre la tierra de Egipto, y que Faraón haga y que él designe oficiales, es la misma palabra, Peikuf Dalet, una palabra muy importante en hebreo, que se usa de varias maneras, pero es un término que significa que Faraón dé una orden y designe oficiales. ¿Qué son los oficiales? Son personas fieles a la orden. Esa es la implicación. Esta palabra también puede significar un encargo, un mandato. Así que le dice que designe funcionarios que cumplan órdenes sobre este mandato, y dice además, sobre la tierra. Continuando en el verso 34, Behimesh et Arts. Himesh es un quinto. Entonces dice, tomemos 20% de la tierra cada año durante esta gran abundancia. Tomémoslo y pongámoslo aparte. Que este hombre, que él tome el 20% de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, 7 años de satisfacción. Y continuando en el verso 35, dice, que reúnan toda esa comida, estos líderes, estos oficiales, que reúnan toda esta comida de los años que vienen, de los años buenos, y haz que pongan esto, diríamos que aparten el grano, bajo la mano de Faraón. Es decir, Faraón, está bajo tu autoridad toda esta obra. Tú eres quien controla estos 7 años de cosechas abundantes. Tú controlas ese 20% que cada año se guardará. Y dice que coloquen esta cantidad de maíz y grano recolectado en estos buenos años, que todo quede bajo la autoridad de Faraón y que sean alimento para las ciudades y que sean guardados, es decir, que todo esto quede reservado. Verso 36. Y acontecerá que la comida será depositada de la tierra o para la tierra durante los 7 años de esto. Lo traduciré mejor.
Y acontecerá que la comida será para depósito, para la tierra, para los 7 años de hambre. Así que esta comida que se estará recolectando quedará guardada para los 7 años de hambre. Versículo 36, segunda mitad. Lo cual sucederá, o sea que estos 7 años de hambre vienen a la tierra de Egipto, para que la tierra no sea cortada por la hambruna. Versículo 37. Y esta propuesta fue buena a los ojos de Faraón y a los ojos de todos sus siervos. Esto es bastante notable porque José era un joven hebreo de aproximadamente 30 años que había salido de la prisión ese mismo día. Y ahora está hablando ante los más ilustres líderes del Egipto de Faraón. Y les está diciendo a ellos lo que va a suceder por revelación divina. Y que tú no puedes con esto, Faraón, alguien más debe ser nombrado. Y esto es lo que él debe hacer en su nuevo cargo: designar líderes y oficiales para que almacenen durante los años de abundancia, en los años de satisfacción, 20% de la cosecha en las ciudades como alimento bajo la autoridad de Faraón. Y tanto Faraón como todos sus oficiales, a una voz, estuvieron de acuerdo. Y dice, la propuesta fue buena a los ojos de Faraón y a los ojos de todos, esto se enfatiza, de todos sus siervos. Verso 38. Y Faraón dijo a sus siervos, ¿podrá encontrarse alguien como este hombre, un hombre en quien, aquí está, el Espíritu de Dios habite? Él está diciendo, ¿es posible encontrar a otro hombre en quien el Espíritu de Dios habite? Esto es importante, porque lo que hace que José sea adecuado para el trabajo es que el Espíritu de Dios habita en él. Y eso comenzó a revelarse desde el principio. ¿Cuándo? Cuando José tuvo esos sueños. Y hay una conexión. Es debido a la revelación que José recibió y a que estuvo dispuesto a comunicarla, sin importar cómo sería recibida. Él sufrió mucho por divulgar la verdad de Dios, por compartir la revelación de Dios. Y ahora vemos algo. Dios lo está posicionando, habiéndolo preparado durante 12 años, soportando falsas acusaciones, dificultades, sufrimientos en su vida. Sin embargo, todo eso lo estaba preparando, ¿para qué? Para asumir la posición a la que Faraón y sus oficiales lo acababan de proponer. ¿Puede encontrarse a alguien más en quien el Espíritu de Dios habite? Fue ese el hecho, y José era el único en quien el Espíritu de Dios habitaba en esta oportunidad. Fue ese el hecho que lo llamó a él al servicio. Ahora, lo último que quiero decir es esto. José había demostrado ser fiel. Fue fiel al compartir esos sueños. Fue fiel cuando estaba en la casa de Potifar. Fue fiel en la prisión. No importa dónde estuviera, su relación con Dios no cambió. El favor de Dios estaba sobre él, y la evidencia de eso fue vista. Fue vista por Potifar, fue vista por el carcelero, y ahora fue vista por Faraón y sus siervos. En otras palabras, él tenía un testimonio de que él era, ¿qué? De que él era fiel a Dios. Así que permítanme cerrar y hacerles una pregunta sencilla. Cuando la gente mira tu vida, ¿ven ellos que el Espíritu del único Dios verdadero habita en ti? Si lo ven, se verán conmovidos por ese hecho. Es a través de nuestra obediencia a Dios, siendo guiados por el Espíritu, que tendremos un testimonio que lleve a otros a tomar decisiones correctas. Bueno, nos reuniremos la próxima semana cuando sigamos adelante y concluyamos
este capítulo 41 del libro de Génesis. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.